y la entalpía de la corriente de entrada. Y también tenemos que conocer las condiciones en la salida del producto en la parte de arriba, donde tenemos la corriente de destilado, y pues tendríamos que conocer el flujo total de la corriente de destilado, la fracción mol del componente más volátil en esa corriente y la entalpía de la corriente, ¿no? Y de forma equivalente en la parte de abajo. Entonces tendríamos aquí la corriente de residuo, que también le llaman corriente de colas, decíamos, donde el flujo sería representado con la letra W, la fracción mol del más volátil con un valor XW y la entalpía con la nomenclatura HLW. Y además, pues tendríamos que en la parte de arriba, y pues eso se va a utilizar para fines del balance de energía, pues el agua que se utiliza aquí en el condensador, en el intercambiador de calor que está arriba, se lleva una cierta pues cantidad de calor, ¿verdad? Y le vamos a representar con una letra Q y el subíndice C. Y luego acá en el hervidor decíamos que pues está alimentando calor al sistema a través del uso de vapor de calentamiento, ¿verdad? Entonces aquí habría una corriente en la que se está agregando una cierta cantidad de calor por unidad de tiempo, que la estamos representando con la letra Q con el subíndice B, ¿no? Entonces, para el balance de energía, pues esto va a representar una entrada. Para el balance de energía, esto va a representar pues una salida, ¿no? El calor que está llevando el agua, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a hacer lo que hicimos al analizar cada una de las secciones. Es decir, que para tratar de reducir la posibilidad de equivocarnos con las diferentes pues, corrientes que hay en el interior de la columna, pues vamos a definir aquí una región que abarque la torre completa, ¿no? Y que aquí la voy a poner de color pues azul, a ver si se alcanza a ver. Y entonces esta región de color azul alrededor de la torre de destilación sería nuestro pues entorno, ¿no? En el cual vamos a plantear el balance y que lo dibujamos pues para reducir la posibilidad de que nos equivoquemos con las diferentes flechas internas que aparecen. Entonces, conceptualmente, pues lo que haríamos sería pues borrar todo lo que esté dentro de la región esa y pues de esa manera tratar de reducir, ¿no? La posibilidad de equivocarnos, ¿no? Entonces, aquí pondría un esquema, digamos, simplificado. Y entonces, en ese esquema, pues nada más tomaría en cuenta pues la región, ¿verdad? Que abarca toda la torre, y entonces ahí pondría únicamente las corrientes de entrada y salida, ¿no? Entonces aquí tendría F, ZF, HF, acá tendría la corriente de flujo D con composición XD y HLD. Luego aquí tendría una corriente W, XW, HLW, y pues aquí tendría la corriente de entrada de calor Q subíndice B, y por acá pues la salida, ¿verdad? De Q subíndice C. Y entonces de esa manera pues reducimos la posibilidad de pues de que nos confundamos con alguna de las flechas interiores ahí de la columna, ¿verdad? Entonces plantearíamos aquí el balance de masa total, balance de masa total, en las mismas condiciones que hemos manejado de
estado estacionario y sin reacción química. Entonces, en palabras, el balance nos quedaría que las entradas totales pues serían igual a las salidas totales, ¿no? Salidas totales. Repito, sin reacción química y sin término de acumulación, ¿no? Porque es análisis de estado estacionario. Y entonces, pues nada más tomaríamos en cuenta los flujos totales de masa, ¿no? Que en este caso una entrada sería la F, y no hay otra entrada de masa, esta es una entrada de energía, ¿no? Entonces no participa en el balance de masa. Y en cuanto a las salidas, pues tendríamos la que corresponde al destilado y la de la corriente de residuo, ¿no? Entonces, si hacemos la sustitución, pues las entradas nos quedarían que son únicamente F, y por el lado de las salidas, en el lado derecho, pues nos quedaría que es D más W, ¿no? Y pues voy a buscar aquí qué número de ecuación nos quedamos. Tengo aquí que sería la 59, ¿no? La última que tenemos. Ahí me corrigen si no es así, entonces esta le tocaría la 60, ¿no? Y entonces a continuación pues haríamos el balance ahora de el componente más volátil, la sustancia A, que pues lo que esperamos que ocurra es que nos quede igual que la ecuación 60, pero pues multiplicada por las correspondientes fracciones mol, ¿no? Entonces me voy a pasar aquí a la siguiente parte aquí para escribir. Y pondremos aquí pues el balance de masa para A, ¿no? Para el componente más volátil. Y entonces, nuevamente las palabras, ¿no? Nos quedaría que las entradas de la sustancia A van a ser igual a las salidas, ¿verdad? De la sustancia A, otra vez sin término de sin reacción y estado estacionario, ¿no? Y entonces, al sustituir términos de las entradas, pues nos quedaría el flujo total F multiplicado por la fracción mol de la sustancia A, y en el lado derecho en las salidas pues nos quedaría el flujo de destilado, que sería la D, multiplicado por la composición del más volátil ahí en la corriente de destilado, y el más volátil que sale en el residuo, que sería W por XW, ¿no? Y pues le ponemos el siguiente número, que sería pues el 61, ¿verdad? Entonces, siguiendo la misma intención de los análisis que hicimos en la sección de enriquecimiento y empobrecimiento, podemos hacer la sustitución de F, de aquí de la ecuación 60, ¿verdad? Aquí en la ecuación 61. Entonces, de esa manera establecer una relación entre D y W que nos permita coordinar con el balance de energía, ¿no? Entonces, hacemos la sustitución de la ecuación 60 en esta ecuación 61. Y entonces esto nos quedaría, pues en lugar de la corriente F, pues tendríamos D y W, ¿verdad? D más W. Va a quedar multiplicando el ZF, y en el lado derecho pues nos quedaría lo mismo, ¿verdad? D por XD más W por XW, ¿no? Y pues hacemos el álgebra de juntar los términos que tengan D y los que tengan W, y luego sacar la relación D entre W, para eso, como decía ahorita, coordinarlo con el balance de energía, ¿no? Entonces ahí pues hacen ustedes el álgebra ahí, por favor, y entonces la relación D entre W nos quedaría XW menos ZF, y abajo nos quedaría ZF menos XD, ¿no?
Entonces aquí quedaría como ejercicio hacer el álgebra, ¿no? Y a esta relación de entre W, a partir del balance de masa, ¿no?, del componente volátil, le vamos a poner el siguiente número, que sería la 62, ¿no? Y continuaríamos ahora con el balance de energía. Balance de energía, ¿no? Entonces, nuevamente aquí en la torre completa, ¿no? Entonces, en el mismo esquema entonces, además de las entalpías de cada una de las corrientes, ¿no? Aquí tendríamos una entrada y aquí tendríamos dos salidas de entalpía. Tenemos que tomar en cuenta aquí sí el calor que se está introduciendo en el hervidor y el calor que está sacando en el condensador, ¿no? Entonces, eso pues habría que tomarlo en cuenta ahí en el balance de energía, ¿no? Entonces, en palabras, nos quedaría que el balance de energía, pues nuevamente que las entradas de energía en el sistema serían igual a las salidas, ¿no?, de energía. Y pues nuevamente no hay calor que se produzca por reacción química y no hay acumulación de energía, ¿no?, porque es análisis de estado estacionario. Y entonces, al hacer la sustitución de términos, pues nos quedaría que en las entradas tendríamos la entalpía que lleva la corriente de alimentación, ¿verdad?, y el calor que se está agregando en el hervidor, ¿verdad? Entonces serían los dos términos de entrada de energía. Y los de salida, pues serían estos tres, ¿verdad? Entonces serían la energía que lleva la corriente de producto, que sería D por HD, la energía que lleva la corriente de residuo, que sería W por HLW, y la corriente que se está extrayendo pues en el condensador, ¿no?, que se lleva el agua, ¿no?, que la estamos representando con Q, su índice C. Y aquí pues vamos a hacer uso de las definiciones, ¿no?, que estuvimos manejando en el análisis de la sección de enriquecimiento y de la sección de empobrecimiento, ¿verdad? Allí en la sección de enriquecimiento estuvimos haciendo balances también y definimos un término Q mayúscula con apóstrofe, ¿no?, Q', que era el calor total eliminado en la parte superior de la torre, expresado por mol de destilado. Y escribimos, ahí lo revisan en su nota, por favor. Escribimos la ecuación 29, que también se podía expresar como ecuación 30, y a partir de esa definición del término Q mayúscula con apóstrofe, expresamos la ecuación 31, ¿verdad? Entonces, en la ecuación 31 teníamos que la suma de el término QC más DHLD, o sea, la entalpía de la corriente de producto, eran igual al término de Q', ¿no?, a partir de la álgebra ahí que se hacía tomando en cuenta la definición de Q', ¿no? Entonces, si comparamos la ecuación esa 31 con lo que tenemos aquí en esta ecuación, que le vamos a poner ecuación 63, ¿no?, entonces vemos que está en el lado de la derecha tenemos a QC y tenemos al término de HLD. Entonces, esta suma vendría siendo el producto de Q', ¿no?, a partir de la ecuación 31. Y luego, cuando hicimos el análisis de la sección de empobrecimiento, ¿verdad?, entonces ahí definimos un término, o el método, ¿no?, definí un método Q mayúscula con dos apóstrofes, ¿no?, o sea, una Q mayúscula B',
que en palabras era el calor eliminado en el fondo de la torre expresado por mol de residuo, ¿no? Y a partir de esa definición, describirla de manera, pues digamos, matemática, obtuvimos la ecuación 49 y la ecuación 50, ¿no? Que eran pues equivalentes. Y entonces al hacer el despeje, digamos, de esa ecuación 49 o la 50, obtuvimos la ecuación 51, en la cual el término WQI' es igual a WHW menos QB, ¿no? Entonces, si comparamos el lado izquierdo de la ecuación 51 con lo que tenemos aquí en la ecuación 63, ¿no? O sea, si pasamos el término QB hacia el lado de la derecha, ¿no? Entonces nos quedaría WHLW menos QB, ¿no? O sea, este término, si pasamos este término hacia el lado de la derecha, nos quedaría con signo negativo, y entonces este término vendría a ser pues W QI', ¿no? Pasando este término a la derecha, entonces en el lado izquierdo nos quedaría FHF solo, ¿verdad? Entonces aquí ponemos que hacemos la sustitución de la ecuación, esta fue la 31, ¿verdad? Déjenme verificar, sí, la 31. Y esta que estamos haciendo la sustitución ahora sería la 51 en esta ecuación 63, ¿no? Entonces en el lado de la derecha nos quedaría FHF, y en el lado de la izquierda, en el lado de la derecha, nos quedaría la suma de esos dos términos, que serían D por Q', ¿verdad? De la ecuación esta 31. D por Q' más el término W QI', ¿no? Que sería este término que tenemos aquí. Le vamos a poner ecuación 64 a esto. Y entonces podemos nuevamente, así como lo hicimos en el balance de masa del componente volátil, hacer la sustitución de pues el término que corresponde a F, ¿verdad? Entonces haríamos la sustitución de la ecuación 60, ¿no? Que es la del balance de masa total. Entonces, haciendo la sustitución de la ecuación 60 aquí en la 64, entonces nos permitiría, de forma equivalente al balance de masa del componente volátil, en lugar de F poner D y W, y entonces sacar una relación D y W en función del balance de energía, ¿verdad? Y entonces hacer la comparación con el balance de masa del componente más volátil, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta sustitución, nos quedaría D más W, que multiplica a la entalpía de la corriente esta de alimentación, y en el lado de la derecha nos quedaría D por Q con apóstrofe más W por QI', ¿no? Y pues le vamos a poner el siguiente número, que sería el 65, y a continuación pues sacaríamos la relación entre D y W, ¿verdad? Entonces eso quedaría como ejercicio. Pues hacer el álgebra para obtener pues la relación D entre W, pero en función de los contenidos caloríficos, ¿verdad? Que sería QI' menos HF entre HF menos Q', ¿verdad? Y pues esa sería el número 66, la ecuación 66, ¿no?
Y entonces tendríamos una relación entre D y W en función del balance de masa y una relación entre D y W en función del balance de energía. Entonces, nuevamente, hacemos la igualación de los lados derechos de la 62 y la 66 para sacar una relación global que sea válida para toda la torre, ¿verdad? Entonces, le seguimos aquí avanzando. Entonces, igualando, la ecuación está que resultó la 62, ¿verdad? 62 y la ecuación 66. Entonces nos quedaría en el lado de la izquierda en función de concentraciones, XW menos ZF entre ZF menos X su índice D, y en el lado de la derecha QI' menos HF entre HF menos Q con un solo apóstrofe, ¿verdad? Y pues le ponemos el número que le sigue, que sería el 67. Y entonces ahora tenemos una expresión que en el diagrama, ¿no? Entalpía composición estaría, o sería posible hacer su representación, ¿no? Si lo, pues reacomodamos esto, ¿no? Por ejemplo, podemos pasar este término que está dividiendo hacia la izquierda, multiplicando, ¿no? Entonces nos quedaría, bueno, pasamos este hacia la izquierda multiplicando y este que quedaría multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿no? Entonces ponemos ahí rearreglando. Nos quedaría entonces HF menos Q' entre ZF, el denominador lo dejamos igual, menos XD, ¿no? Y en el lado de la derecha, el numerador lo dejaríamos igual, QB' menos HF, entre este término que pasaría pues dividiendo, ¿verdad? XW menos ZF, ¿no? Y pues le ponemos el siguiente número, que sería 68. Y para fines de presentación, vamos a pues multiplicar por 1, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho, pero un 1 a conveniencia. Vamos a multiplicar por un 1 que sea menos 1 entre menos 1, ¿no? Para cambiar el orden de los términos arriba y abajo y que nos sea más fácil visualizar la representación gráfica que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si multiplicamos por menos 1 en el lado izquierdo, en la parte de arriba y en la parte de abajo, o sea, multiplicamos por 1, no se altera la igualdad y nos quedaría simplemente Q con un apóstrofe menos HF, ¿verdad? Y en la parte de abajo, pues XD menos ZF. Y luego en el lado de la derecha, al hacer la multiplicación por el 1, ¿no? Bueno, por menos 1 en la parte de arriba sería HF menos QB', y en la parte de abajo al multiplicar por menos 1 nos quedaría pues ZF menos XW. Y repito, pues esto se hizo únicamente para fines de presentación. Le voy a poner el siguiente número aquí, porque pues al escribirlo de esa manera, y si hacemos la pues representación acá en el diagrama entalpía composición, donde tenemos pues la línea de líquido saturado y vapor saturado, ya sabemos que esta ecuación 69 estaría representando pues la pendiente
o la igualdad de pendientes de dos rectas, ¿verdad? En el diagrama entalpía composición, en el lado izquierdo sería pues la pendiente de la recta entre el punto XD, U', ¿verdad? Y el otro punto pues sería el ZF, HF, ¿no? Y por el lado de la derecha tendríamos la pendiente entre los puntos ZF, HF y el punto pues XW, QI', ¿no? Entonces, pues ya anteriormente pues dijimos que para aplicar el método, ¿verdad?, de entalpía composición, pues teníamos que conocer ciertas bases de diseño, ¿no?, para poder aplicarlo. Tenemos anotado, ¿no?, las bases de diseño que ustedes también tienen anotadas ahí, que es la información que tiene que conocerse en el momento en que ya se va a aplicar el método, ¿verdad? Entonces, en esta expresión 69, pues ya tenemos conocido XD, ¿verdad?, de las bases de diseño, tenemos conocido ZF, HF, ZF, HF y XW, ¿no? Aquí están reportados, ¿no? F, HF, XD, XW, y de acuerdo a la definición de Q' y QI', pues no se nos pide que los conozcamos, ¿no?, pero tenemos la información suficiente para calcularlo, ¿verdad? Entonces, como pusimos ahorita la Q', tenemos que es QC entre D más HD, ¿no? Y entonces, de las bases de diseño, pues conocemos QC, D y HD, por lo tanto podemos calcular el Q', ¿verdad? Entonces, este Q', pues se podría calcular, si acaso no nos lo da de forma explícita las bases de diseño, ¿no? Y luego, por aquí tenemos la expresión para el QI', ¿verdad?, que sería esto. La ecuación está 50, y de las bases de diseño sí conocemos el HLW, el QB y el W, por lo tanto podemos calcular el QI', ¿verdad? Entonces, en esta ecuación 69, pues tenemos que todos los términos son posibles de conocer, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo la ecuación 69 es que tenemos la igualdad de dos pendientes de dos rectas, ¿no? Una recta que pasa por estos puntos y esta otra recta que pasa por estos puntos. Entonces, si tenemos nuevamente hacemos el mismo análisis que hemos hecho anteriormente, si tenemos la igualdad de dos pendientes, pues puede ocurrir que se trate de dos rectas que son paralelas, ¿verdad? Pero si tenemos dos rectas que tienen la misma pendiente, pero además comparten un punto, que en este caso sería el punto ZFHF, ¿no?, que están compartiendo, entonces no hay ninguna otra posibilidad más que los tres puntos están sobre una misma recta, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en cualquier torre de destilación, ¿verdad?, binaria, en la que estemos aplicando el método de Poinchon-Izabarit, estos tres puntos tienen que estar forzosamente sobre la misma recta, ¿verdad? Entonces, nosotros anteriormente, pues ya cualitativamente habíamos hecho la representación del punto XWQI', ¿verdad?, que dijimos que pues el valor de XW iba a ser un valor pequeño en las abscisas, ¿no?, del diagrama, y el valor de QI' iba a ser un valor tal que iba a estar por debajo de la línea de líquido saturado, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo por aquí, ¿no? Entonces este sería XW cualitativamente, y este sería el QB', ¿no?, el valor de la ordenada. Y luego el punto de coordenadas XDQ', pues era un punto que tenía un valor de fracción mol relativamente grande, porque era la fracción mol del volátil, ¿verdad?, en la corriente de producto. Entonces, pues lo habíamos puesto por acá, ¿no?, cercano a 1. Entonces, ese sería la X o índice D, ¿verdad? Y el valor de Q' era lo suficientemente grande que este punto X de Q' cualitativamente se encontraba por encima de la línea de vapor saturado, ¿verdad? Entonces, cualitativamente lo colocaríamos, por decir algo, por aquí, ¿no? Entonces, este sería el Q', y este sería pues la XD.
Entonces lo que nos está diciendo la ecuación esta 69 es que el punto que corresponde a la corriente de alimentación necesariamente tiene que estar sobre la recta que une a esos tres puntos, perdón, a esos dos puntos, ¿no? Entonces, en alguna parte sobre esa recta tiene que estar el punto de coordenadas ZF-HF y se tiene que autorregular, digamos, ¿no? Para que esté sobre esa recta de acuerdo a la obtención que pues hicimos, ¿no? Entonces, por poner de ejemplo, si la corriente de alimentación pues es si la corriente de alimentación es un líquido saturado, por ejemplo, o sea que esté aquí, que tiene que estar sobre esta línea, pues forzosamente el punto que corresponde a la alimentación tiene que ser este, ¿no? La intersección entre esta recta y la línea de líquido saturado. Si la corriente de alimentación se está introduciendo como un vapor saturado, entonces tiene que cumplir con estar sobre esta línea en alguna parte y estar sobre esta recta, entonces no hay otra posibilidad más que el punto que corresponde a la alimentación esté en esta intersección, ¿verdad? Y si es cualquier otra de las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si es un líquido subenfriado, entonces el ajuste, ¿no? En la gráfica debe ser tal que si está como líquido subenfriado, va a quedar sobre esta recta también, ¿no? Por ejemplo, aquí o aquí o aquí, en alguna parte de esta sección de la línea, o si la corriente de alimentación es un vapor sobrecalentado, pues entonces estaría en esta sección de la recta, ¿no? O si es una mezcla vapor líquido, ¿no? Entonces va a estar en alguna sección de esta recta, ¿no? El punto correspondiente a la alimentación. Entonces, por ejemplo, si hacemos la suposición, ¿no? Suposición, la alimentación se introduce como líquido saturado, ¿no? Entonces es una suposición. Entonces la alimentación estaría ubicada, el punto que corresponde a la alimentación estaría ubicado allí en ese punto, ¿no? Entonces esta sería la ZF y esta sería la HF, ¿no? Y lo mismo con cualquier otra de las posibilidades que pues mencioné, ¿verdad? Entonces, pues nosotros anteriormente pues hicimos el análisis de la sección de enriquecimiento para la construcción de las etapas, ¿verdad? Y pues hicimos en la gráfica la representación de las líneas de balance y de las líneas de unión, ¿verdad? O sea, estas es de la sección de enriquecimiento, el dibujo que hicimos. La línea de color verde serían las líneas de balance y la línea de color azul serían las líneas de unión, ¿verdad? Y dijimos que esta construcción pues había que seguirla haciendo hasta donde se encontrara la corriente de alimentación, que en este momento pues todavía no analizábamos, ¿no? Y luego hicimos el análisis de la sección de empobrecimiento, ¿verdad? Y también después de hacer el análisis pues hicimos la representación en el diagrama de lo que ocurría en la sección de empobrecimiento. Y entonces hicimos esta construcción donde las líneas de color rojo pues eran las líneas de balance y las líneas de color azul eran las líneas de unión o líneas de enlace, ¿verdad? Y dijimos, esta construcción se seguiría realizando pues aquí hacia la derecha, de acuerdo a la relación entre los balances y el equilibrio, hasta que llegáramos a la condición de la corriente de alimentación, que en ese momento no sabíamos cómo situarla, ¿no? Entonces ahora lo que estamos obteniendo es que el punto que corresponde a la alimentación necesariamente tiene que estar sobre la línea que une el punto XWQI' y el punto XDQ', de tal manera que
la construcción de la sección de enriquecimiento se seguiría haciendo hasta el punto en el que vayamos a atravesar esta línea que corresponde a la corriente de alimentación, y la construcción de la sección de empobrecimiento habría que estarla realizando, o sea, el trazado de líneas de balance y líneas de unión, hasta que vayamos a atravesar esta línea, y de tal manera que el plato de alimentación correspondería a donde se intersecten esas dos regiones en el diagrama pues inferior, ¿verdad? Entonces, con esa intención es que pues les decía que imprimieran este diagrama, ¿verdad? Que ya lo estuvimos revisando anteriormente, donde de manera, pues digamos, más ordenada, ¿verdad?, se presenta la construcción en el diagrama de arriba y en el diagrama de abajo. Entonces, en el diagrama de arriba se está, aquí en el lado de la derecha, se está haciendo la construcción de la sección de enriquecimiento, donde las líneas que van hacia el punto X de Q' representan líneas de balance, ¿verdad? O sea, todas estas líneas representan líneas de balance, ¿no?, para la sección de enriquecimiento. Y las líneas que van de mezclas en equilibrio, ¿no?, o sea, este vapor saturado está en equilibrio con este líquido saturado, este vapor saturado con este líquido saturado, y así sucesivamente representan pues líneas de unión, ¿verdad?, que indican que esas dos mezclas están en equilibrio. Por lo tanto, pues son equivalentes a etapas ideales, ¿no? Entonces, esa construcción pues se seguiría haciendo hasta que llega uno a la línea que une a esos dos puntos correspondientes a cada sección, ¿no?, al punto común de la sección de enriquecimiento y pues al punto común de la sección de empobrecimiento. Y la sección de empobrecimiento pues es, digamos, se construye al revés, ¿no?, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, nuevamente las líneas que van hacia el punto común, en este caso de la sección de empobrecimiento, o sea, estas líneas, las más largas, ¿no?, que van hacia el punto común, son las líneas de balance, ¿no?, o sea, donde está combinado el balance de masa con el balance de energía. Y las líneas que van entre las líneas de saturación, ¿verdad?, de líquido saturado, vapor saturado, perdón, serían pues líneas de unión, ¿verdad? Entonces, hay que recordar pues que en la ¿dónde tenemos el dibujo? A ver, estar aquí en la última etapa, ¿verdad?, que es el hervidor. Esta corriente que sale de residuo, ¿verdad?, a la hora de que decíamos que se da un tiempo suficiente para que tenga un buen contacto con el vapor que se está desprendiendo y que se está regresando a la torre, se considera que este intercambio de calor funciona como la última etapa de equilibrio, ¿no? Entonces eso es lo que representa esta R, ¿no? El hervidor a veces tiene una H de hervidor o a veces tiene una R de rehervidor, ¿no? Entonces esta sería la última etapa, que sería la etapa NP más 1, ¿no? Porque pues aquí le poníamos que este tenía NP platos, ¿verdad? Tenía NP platos y esta sería la etapa pues NP más 1, ¿no?, el hervidor. Y entonces al siguiente línea de unión pues le pondríamos NP, al que sigue NP menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dado que las líneas que van al punto de diferencia común, tanto de la sección de enriquecimiento como de la sección de agotamiento, son líneas de balance, entonces la proyección de esas líneas de balance hacia el diagrama de abajo deben de generar puntos de balance, ¿verdad? Y la representación gráfica de los balances, como hemos visto en las, también en la operación esta de absorción de gases, son puntos de la línea de operación, ¿verdad? De tal manera que si nosotros proyectamos cualquiera de estas líneas de balance
hacia el diagrama de abajo, vamos a poder generar puntos correspondientes a la línea de operación. Es decir, si el punto que aparece aquí en la hoja que tienen ustedes ahí en su poder, la letra que aparece aquí, pueden ver que es una letra A, y este punto sobre la línea de líquido saturado es una letra B, ¿no? Entonces, si proyectan esos dos puntos hacia el diagrama de abajo, como esta primera línea es una línea vertical, la X de este punto B y la Y de este punto A son pues iguales, ¿verdad? Porque la línea esta primera es vertical. Entonces, al proyectarlas, viene y cae el punto correspondiente XY justo sobre la línea de 45 grados, ¿no? Que vendría siendo el punto este A, ¿verdad? Luego, si en la siguiente línea proyectan nuevamente las intersecciones de la línea de balance con la línea de vapor saturado y líquido saturado, tendríamos aquí el punto que tiene la letra D de dedo y acá el punto que tiene la letra C de casa, ¿verdad? Entonces, al proyectar la abscisa del punto D hacia el diagrama de abajo, como es un valor de Y, ¿verdad? Porque corresponde pues al vapor saturado, entonces al proyectarla tenemos que usar la línea 45 grados para cambiarle el eje hacia las ordenadas del diagrama de abajo, ¿verdad? Entonces bajamos sobre la línea esta punteada a partir del punto D de dedo, llegamos a la línea de 45 grados y cambiamos el eje y nos vamos de forma horizontal pues hacia el eje de las ordenadas del diagrama de abajo. Entonces ese valor lo intersectamos con el valor de X del punto C, ¿verdad? Que es un líquido. Entonces el valor de X se lee en el diagrama de arriba en las abscisas y en el diagrama de abajo también en las abscisas. Entonces ese valor se proyecta de forma directa y donde se intersecte con el valor de Y del punto D de dedo, ¿no? Entonces ahí colocamos otro punto que va a pertenecer a la línea de operación de la sección de enriquecimiento, que es a donde pertenece esta construcción, ¿verdad? Y así se va realizando con las diferentes líneas de balance, ¿verdad? Acá aparece en esta tercera línea el punto F y el punto G, ¿verdad? Entonces el punto F es una Y, su abscisa, entonces bajamos y utilizando la línea 45 grados le cambiamos el eje, ¿no? Hacia las ordenadas del diagrama de abajo, y donde se intersecte con la abscisa del punto E, que está aquí, como esta es una X, ¿verdad? En el diagrama de arriba, bajamos de forma directa hacia el diagrama de abajo, y donde se intersecte con el valor de la Y, ahí colocamos el punto este E, que va a pertenecer a la línea de operación en el diagrama de abajo. Y así continuamos haciéndolo con las diferentes líneas de balance que aparezcan aquí, de tal manera que al unir esos puntos que se generaron, tendríamos la línea de operación de la sección de enriquecimiento, ¿verdad? Entonces esta sería la línea de operación de enriquecimiento, ¿no? Y lo mismo se haría en la sección de abajo, ¿verdad? En la sección de empobrecimiento. Entonces, cualquiera de las líneas de balance, estas líneas que van hacia el punto de diferencia común, al proyectarlas hacia abajo, deben de venir y generarnos puntos sobre la línea de operación. Hay que pues tener en cuenta que la línea de operación se genera hasta que se hacen esas proyecciones, ¿no? O sea, primero se hacen las proyecciones de los puntos y después se traza la línea que una a esos puntos. La línea de operación pues no la conocemos de antemano, ¿verdad? Entonces lo mismo acá en la sección de empobrecimiento, las proyecciones de las líneas de balance, ¿verdad? Hacia el diagrama de abajo nos van generando puntos que una vez que nos dan una tendencia de la línea de operación, los unimos
y nos generarían, en este caso, la línea de operación de empobrecimiento o agotamiento, ¿no? Que le llaman también a esa región, ¿no? Y entonces, al construir las dos líneas de operación, ¿verdad? Esas líneas de operación se van a intersectar pues en un punto, ¿verdad? Que es el que va a corresponder al plato de alimentación. De tal manera que de forma equivalente a como hicimos en la operación de absorción de gases, una vez que tengamos construida la línea de enriquecimiento y la línea de operación de agotamiento, ¿no? Entonces vamos a poder construir estos triángulos rectángulos entre la línea de operación y la línea de equilibrio, que van a ser equivalentes a las etapas, ¿verdad? De tal manera que empezamos a construir los triángulos utilizando la línea de operación de enriquecimiento y la línea de operación de, perdón, y la línea de equilibrio, y cuando lleguemos a la intersección de las dos líneas, empezamos en ese momento a utilizar la línea de operación de empobrecimiento y la línea de equilibrio, de tal manera que haciendo esa construcción llegamos hasta la concentración XW y lo que hacemos pues es contar el número de etapas, ¿verdad? O el número de triángulos. En este caso tenemos 5, 6, sería este, 7, 8, 9, 10 y este sería el hervidor, ¿verdad? El último triángulo, que es la etapa NP más 1, ¿no? Entonces tendríamos, en este caso, ¿no? En este ejemplo, 10 platos más el hervidor, ¿no? Es decir, 11 etapas, ¿verdad? 11 etapas ideales. Y de acuerdo a esta construcción, ¿no? La intersección está ocurriendo aquí en el plato número 6, ¿no? Plato de alimentación. Correspondería al plato número 6, ¿no? Entonces, esta construcción pues está, digamos, un poquito más detallada ahí en el video que les coloqué ahí en el portal, ¿no? En la semana previa a la semana esta de Semana Santa, ¿no? Entonces ahí, en una presentación de PowerPoint, se va haciendo el trazado de cada una de las líneas de balance, líneas de unión, y la proyección hacia el diagrama de abajo, y pues ahí se puede ver de forma más detallada, que a lo mejor aquí se ve un poco amontonado, ¿no? Entonces la determinación del número de etapas se puede hacer en base a contar, ¿no? Las líneas de unión que aparecen en el diagrama de arriba, ¿no? O a contar el número de triángulos rectángulos pues, que aparecen en el diagrama de abajo, porque deben de ser pues, equivalentes, ¿verdad? Las líneas de unión que representan equilibrio entre un vapor y un líquido saturado, y los triángulos pues, que también representan condiciones, los vértices aquí de cada uno de los triángulos representan condiciones pues, de equilibrio, ¿verdad? Entonces es equivalente el que en esta parte no está hecha la construcción de la parte alrededor del plato de alimentación para que no se vea muy amontonado, ¿no? Pero si se hubiera continuado la construcción, debe de coincidir la intersección de las líneas de operación en la parte de abajo con la intersección de las dos secciones en la construcción del diagrama de arriba, ¿no? Entonces, pues quedaría como ejercicio, pues tratar de
revisar las proyecciones de las líneas de balance hacia el diagrama de abajo para ver que efectivamente tienen que ir y coincidir en puntos sobre la línea de operación correspondiente, ¿no? Si son de enriquecimiento, si son de empobrecimiento. Y lo otro sería también proyectar las líneas de balance, ¿verdad? Cualquiera de las líneas de balance, tanto de la sección de enriquecimiento como la sección esta de agotamiento, al proyectarlas hacia abajo tienen que ir y caer justo sobre la línea de equilibrio, ¿no? Porque pues están indicando mezclas en equilibrio, ¿no? Entonces, pues les pediría que pues verifiquen eso aquí en el diagrama, que revisen el video ese donde está la presentación en PowerPoint para la construcción del diagrama este que estamos viendo, y que pues que por favor impriman también el archivo ese de las notas de extracción líquido-líquido, porque pues se va a necesitar ahí más adelante, ¿no? Entonces, por la sesión de hoy, pues sería todo. Y continuamos en la sesión de mañana, y pues que tengan buenas tardes. Entonces, nos vemos mañana. Igual, profesor, mañana gracias, profe.